Y vamos a ver los temas que tenemos para la agenda del día de hoy. Uno tiene que ver con la salud, ¿no? Le pusimos complicada situación de la remuneración en salud, pero hablamos de todo tipo de remuneración, porque es una problemática que se ha planteado en el orden nacional y también lo tiene la provincia de Jujuy. Por ejemplo, lo que está pasando con todas las prepagas, donde de repente todos los afiliados han empezado a sufrir el cobro de copago. ¿Qué quiere decir? Le están cobrando un plus, como se lo conoce habitualmente, a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué dicen desde el lado de los profesionales de la salud? De que hoy, por ejemplo, una orden médica está reconocida en 800 pesos y esta cifra es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, le están planteando a los afiliados cobrar un plus de, por ejemplo, el orden de los 1.000 pesos. Muchos se están saliendo de las prepagas, están dejando de atender. En Buenos Aires apareció la creación de un propio médico, de una plataforma, como una especie de Uber de médicos, donde la gente se inscribe, están calificados ahí, uno puede analizar, ¿no es cierto?, cómo está catalogado, cuántas estrellas tiene, las opiniones de los pacientes que van, y de repente contrata el servicio a través de esta metodología. Bueno, está cambiando este tipo de normativa por la falta de respuesta que de algunas obras sociales o de prepaga se están dando al respecto. ¿Qué dicen las prepagas también? Y bueno, los aranceles que hoy, que están manejados políticamente, no alcanzan. El crecimiento del gasto de salud ha sido desmedido, el tema pandemia ha tenido su influencia. La verdad es que todo el mundo en el medio tiene grandes justificaciones y cada vez los afiliados enfrentan problemas más grandes. Esta situación también se ha dado en la provincia de Jujuy. El Instituto de Seguro de Jujuy la semana pasada había sacado algún tipo de aclaración de que ha hecho acuerdo con los gremios médicos. ¿Cuánto pagan, dice la orden médica, el Instituto de Seguro de Jujuy? Está en el orden de los 750 pesos. Los médicos dicen, con esta alternativa no podemos atender. El Instituto de Seguro de Jujuy también es referencia a otras obras sociales. O sea, muchas prepagas pagan sus aranceles médicos referenciándose con el Instituto de Seguro de Jujuy, que alguna vez ha sido líder en este tipo de honorario y pagaba mejores honorarios que cualquier prepaga acá en la provincia de Jujuy. Bueno, hoy la problemática es generalizada, la están viviendo los médicos asalariados también. Esto lo habíamos conversado hace muy poco tiempo con el ministro Bulibasic, y también lo habló el gobernador de la provincia en esta mesa cuando hablaba de la situación que se está planteando, las residencias médicas que no tienen gente que se anote, no hay profesionales con que cubrir ciertas especialidades. Esto se da en algunas especialidades. Por ejemplo, la odontología, casi ninguna prepaga reconoce nada en odontología. El otro día había una compulsa acá en la provincia de Jujuy con el tema odontológico y el círculo odontológico decía, recibimos una cartera fija de 12 millones, lo que necesitamos para dar la prestación son 57 millones de pesos. Esto es más o menos lo mismo de decir que la prestación no se da. Bueno, esta problemática está totalmente arraigada. Es grave, la está sufriendo toda la medicina en general. Jujuy no está exenta de la misma. Tiene que avanzarse en alguna solución integral muy compleja. Cada vez van a faltar más especialidades. La gente no quiere atender en el marco de las obras sociales. No es una disputa menor. El otro tema, el ministro Guzmán estuvo en Estados Unidos, estuvo en Washington, se reunió específicamente con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Se habló y se mostró los números de cómo se ha ido avanzando en estos primeros meses del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se ha cerrado el primer trimestre. Bueno, ¿en qué se quedó? Se quedó que va a llegar, ¿no es cierto?, una comitiva del Fondo Monetario a la Argentina, va a venir en la segunda quincena del mes de mayo. ¿Cuáles son los planteos que el ministro Guzmán trajo de allá? Por un lado, la falta de presupuesto. ¿Qué queremos decir con esto? Todos sabemos que no hubo sanción de presupuesto, ¿no es cierto? O sea, lo que tiene que hacer el gobierno de la nación es un presupuesto que lo va a hacer por decreto, donde estén contempladas todas aquellas pautas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que sea por decreto es más sencillo también para el gobierno, porque no tiene que llevarlo al debate legislativo y pagar todo lo que significa el costo político de este debate. Va a ser simplemente por decreto y se va a acomodar el valor. No debería presentar mayor tipo de inconveniente. El otro tema está en analizar las pautas del trimestre, ¿sí? Había que cumplir con ciertas normativas, el déficit no podía superar un determinado valor. Bueno, la realidad es que estas pautas fueron cumplidas por el Estado Nacional y fueron presentadas. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Bueno, hay algunas pautas y algunos números que están en revisión. Por un lado, le pide incrementar las fuentes de ingresos, ver cómo se levantan los ingresos que tiene el Estado. Esto se le planteó inclusive la posibilidad de un nuevo impuesto. Acá entra el tema de la renta inesperada,
que se habló algo con el Fondo Monetario Internacional y del cual todavía no hay un avance fuerte. El otro tema es cómo se cumplió esta meta si la realidad indica que en lo que a subsidios se refiere, el incremento que han tenido el gasto en subsidio ha sido muy superior al establecido. No solamente que no ha decrecido los subsidios, sino que han crecido en un 234%. Si este es el valor, ¿cómo se ha llegado a cumplir con la meta del déficit fiscal que se había establecido? Bueno, acá hay una discusión que se va a tener que ver el mes que viene y hay que ver si el Fondo Monetario Internacional lo acepta o no lo acepta, y que tiene que ver con la renta de los alquileres y los cobros de los intereses de las colocaciones en pesos que tiene el Estado. Esto, dicen muchos especialistas, es un maquillaje contable. Nunca se han contabilizado y hoy se ha tomado para poder llegar a este valor. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una suma multimillonaria, 157.000 millones de pesos, es lo que se ha contabilizado en este concepto. Si el Fondo Monetario Internacional de acá en más lo acepta, va a ser una situación muy sólida para el gobierno, donde va a poder cumplir, ¿no es cierto?, con esta meta. Si llega a decir que no, no solamente está incumpliendo el primer trimestre, sino que también va a ser una problemática de cara al futuro. No va a ser una misión sencilla la del fondo, que va a llegar, reitero, la segunda quincena del mes de mayo. Aparte, uno se pregunta, siempre que llegan las comitivas del fondo, están los partidos de izquierda, están todos los que manifiestan en esto. ¿Qué va a pasar en esta comitiva donde hay sectores del propio oficialismo que están en contra del fondo, como la Cámpora, van a manifestarse? Bueno, todo esto está planteado de cara a lo que puede llegar al principio, en la segunda quincena del mes de mayo. El último tema tiene que ver con la construcción y tiene que ver con una declaración del presidente de la Cámara Argentina, la construcción, referida a los planes sociales. Hablamos de Gustavo Weiss, del titular de la Cámara de Construcción, que dio una nota el fin de semana al ámbito financiero. La periodista Liliana Franco lo entrevistó y que marcó lo que en alguna manera se había hablado en otras circunstancias y con otras actividades. El problema que están generando los planes sociales y la imposibilidad de conseguir personas que trabajen en la construcción, ¿sí? Esto lo dijo con absoluta claridad. Hay falta de mano de obra en la construcción. La gente no quiere trabajar en blanco. Con la sumatoria de planes sociales y alguna changa más que se hace, están ganando prácticamente lo mismo que trabajar en blanco, cumpliendo horario y teniendo otro tipo de obligaciones. La gente no quiere trabajar. Con los planes y alguna otra changa, dicen, no hay forma de conseguir trabajo en blanco. Y las empresas no pueden tomar en negro porque se someten, ¿no es cierto?, a una complicación muy grave de multas y recargos que pueden caerle a través de la FIP. Volvió a plantear la necesidad de reconvertir esto. Esto ya pasó con el citrus en Corrientes, pasa con el tabaco acá en la provincia de Jujuy, pasó con la recolección de la vid en Mendoza y San Juan, ha pasado con los arándanos en Tucumán. La realidad es que hoy hay una situación con los planes sociales que se transforman incompatible con la posibilidad de generar empleo. Hace falta un debate y una estructura de cómo hacer una verdadera transformación de pero lo que está sucediendo es que hoy los planes sociales son un obstáculo para el trabajo en blanco.